Mientras mi hijo cocinaba, escuché el sonido de su celular. Era un mensaje de mi nuera. «Apúrate, la cuenta del viejo está pidiendo el código». Tomé el teléfono y respondí con calma. «Espera un momento, voy hacia allá». Esas palabras no eran mías, eran de mi hijo Rodrigo, pero yo las había leído primero. El celular había quedado sobre la mesa del comedor justo frente a mí, mientras él picaba cebolla en la cocina. La pantalla se iluminó y ahí estaba, el desprecio convertido en palabras simples. La cuenta del viejo, así me llamaban. No don Alberto, no papá, no suegro, el viejo. Como si yo fuera un mueble deteriorado que aún ocupaba espacio en la casa, sentí algo frío recorrerme la espalda. No era sorpresa, era la confirmación de lo que llevaba meses sospechando. Mis propios hijos me veían como un cajero automático con patas. Un anciano de 72 años, cuya única utilidad era firmar cheques y transferencias. Me levanté despacio de la silla, con esa parsimonia que da la edad y la artritis, pero también con la claridad mental que me ha acompañado toda la vida. Esa claridad que me hizo construir un emporio de bienes raíces en Monterrey cuando muchos apostaban por el fracaso. Caminé hacia la cocina. Rodrigo seguía cortando verduras, concentrado, ajeno a que yo acababa de leer el mensaje de Daniela, su esposa, mi nuera, la mujer que entró a esta familia con sonrisas y palabras dulces, y que ahora coordinaba con mi hijo el saqueo silencioso de mis cuentas bancarias. «¿Todo bien, papá?», preguntó sin voltear a verme, mientras el aceite comenzaba a chisporrotear en la sartén. «Todo perfecto, mijo», respondí con una voz que incluso a mí me sorprendió por lo serena que sonaba. «Voy a salir un momento. Necesito hacer unas gestiones en el banco». Esa fue mi primera mentira, o más bien, mi primera jugada. Rodrigo apenas asintió. No le importaba a dónde iba, solo le importaba que cuando regresara hubiera autorizado la transferencia que Daniela necesitaba. Porque sí, así funcionaba esto. Ellos inventaban una emergencia, yo autorizaba el dinero, y la vida seguía su curso, una y otra vez, como un ciclo enfermizo que yo había permitido por estupidez, por cansancio, o tal vez por ese miedo patético que sienten los viejos a quedarse solos. Pero esa mañana algo se rompió dentro de mí. No fue la rabia, fue algo más frío, más calculado. Me di cuenta de que ya no podía seguir siendo el idiota generoso que firma papeles sin leer. El patriarca bondadoso que reparte su fortuna entre hijos ingratos que esperan ansiosamente mi muerte para repartirse lo que queda. Salí de la casa con las llaves del Mercedes, un auto que compré hace 3 años y que ahora Rodrigo usa como si fuera suyo. Me subí, ajusté el espejo retrovisor y conduje hacia el centro de Monterrey. No iba al banco, iba al despacho de Ernesto Garza, mi abogado de toda la vida. Un hombre de 60 y tantos años con esa astucia legal que solo da la experiencia de haber visto de todo. Ernesto me recibió con su acostumbrado apretón de manos firme y una sonrisa que se borró en cuanto vio mi expresión. «Alberto, te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo mientras me señalaba una silla frente a su escritorio. «Peor», respondí. Vi la verdad. Le conté todo, las transferencias constantes, los préstamos que nunca me devolvían, las inversiones fantasma que Rodrigo me pedía que financiara, los lujos de Daniela, el Audi último modelo, las vacaciones en Europa, las joyas que relucían en cada cena familiar, todo pagado con mi dinero, mientras ellos me trataban como un estorbo necesario. «¿Y tu otro hijo?», preguntó Ernesto, tomando notas en una libreta de cuero. «Miguel es peor», admití con amargura. «Al menos Rodrigo tiene la decencia de fingir que le importo. Miguel ni siquiera disimula. Vive en Guadalajara. Tiene su propia empresa de consultoría y solo me llama cuando necesita que avale un crédito o que invierta en sus proyectos. La última vez que lo vi fue hace 8 meses, en Navidad. Llegó con su esposa y mis nietos, comió, abrió regalos y se fue al día siguiente». Ernesto dejó la pluma sobre el escritorio y me miró fijamente. «¿Qué quieres hacer, Alberto?». Esa pregunta flotó en el aire. «¿Qué quieres hacer?», como si yo tuviera el poder de cambiar algo. Como si después de años de ser el papá complaciente,
el suegro generoso, el abuelo débil, pudiera despertar un día y recuperar el respeto que había perdido. Quiero que duela, dije finalmente. Quiero que entiendan que no soy un viejo tonto, que cada peso que tienen lleva mi nombre y que puedo quitárselo todo si me da la gana. Ernesto sonrió. No era una sonrisa alegre, era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Entonces, vamos a necesitar un plan, y va a requerir que seas implacable, Alberto. ¿Estás listo para eso? Asentí. Por primera vez en años, sentí que recuperaba algo de control, algo de dignidad. Pasamos las siguientes 3 horas diseñando una estrategia. Ernesto revisó todos los documentos, las escrituras de las propiedades que estaban a nombre de mis hijos, los fideicomisos que había creado para mis nietos, las cuentas bancarias conjuntas. Todo estaba legalmente blindado, me explicó, pero había puntos vulnerables, cláusulas que yo había firmado sin leer, confiando en que mis hijos actuarían con honor. ¡Qué ingenuo fui! Lo primero que vamos a hacer es congelar todas las cuentas conjuntas, dijo Ernesto mientras tecleaba en su computadora. Necesito tu autorización para notificar al banco. A partir de mañana ninguna transacción se puede realizar sin tu firma física. Nada de códigos por mensaje, nada de transferencias automáticas. Hazlo, respondí sin dudarlo. Lo segundo es más delicado. Las propiedades que pusiste a nombre de Rodrigo y Miguel. Técnicamente son de ellos, pero hay algo interesante en los contratos. Aquí dice que la transferencia definitiva estaba condicionada a que se cumplieran ciertos requisitos. ¿Recuerdas cuáles eran? Intenté recordar. Había firmado esos papeles hace 5 años, en un momento en que mi salud estaba deteriorada y todos pensaban que no llegaría a los 70. El notario había mencionado algo sobre obligaciones de manutención recíproca o algo así. Creo que tenía que ver con que ellos se hicieran cargo de mí si yo lo necesitaba, dije, pero nunca lo pusimos en práctica. Exacto, y ahí está nuestra munición legal. Si podemos demostrar que no han cumplido con esa obligación, podemos iniciar un proceso de reversión. No será rápido ni sencillo, pero es posible. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, tal vez 1 año. Demasiado tiempo. Yo necesitaba algo inmediato, algo que les doliera ahora, no en 1 año. ¿Y si hay otra manera de presionarlos?, pregunté. Algo más efectivo. Ernesto me estudió con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué lo que había pensado durante el camino a su despacho. Una idea arriesgada, tal vez inmoral, pero efectiva. Ernesto se quedó callado unos segundos, procesando la información. Luego soltó una carcajada seca. Alberto, eres más cabrón de lo que pensaba, pero puede funcionar. Aunque tendremos que ser muy cuidadosos. Si esto sale mal, podrías enfrentar consecuencias legales. A mi edad, Ernesto, las consecuencias legales me preocupan menos que morir siendo el hazmerreír de mis propios hijos. Esa tarde salí del despacho con una carpeta llena de documentos y un plan claro. Cuando regresé a casa, ya era de noche. Rodrigo estaba en la sala viendo televisión. Daniela no estaba. Probablemente habría salido de compras, gastando el dinero que yo todavía no había autorizado. ¿Cómo te fue, papá?, preguntó sin despegar la vista de la pantalla. Bien, mijo. Todo en orden. Me fui directo a mi habitación. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca hacía, y saqué la carpeta que Ernesto me había dado. Adentro había copias de todos los movimientos bancarios de los últimos 2 años. Transferencias a cuentas de Rodrigo y Miguel, pagos de tarjetas de crédito, inversiones en negocios que nunca existieron, una sangría constante de mi patrimonio. Pero lo más interesante estaba en la última página, una copia del mensaje de texto que Daniela le había enviado a Rodrigo esa mañana. Ernesto había logrado obtenerlo a través de un contacto en la compañía telefónica. No era del todo legal, pero tampoco me importaba. Ahí estaba impreso en papel. La cuenta del viejo está pidiendo el código. Esa frase sería mi arma. A la mañana siguiente, desperté temprano, más temprano de lo habitual. Preparé café y me senté en la mesa del comedor con la carpeta frente a mí. Rodrigo bajó a las 8,
todavía en pijama, con el cabello revuelto. «Buenos días, papá», dijo bostezando. «¿Ya desayunaste?» «Sí, pero necesito hablar contigo. Siéntate». Algo en mi tono lo hizo obedecer inmediatamente. Se sentó frente a mí, con una expresión de ligera preocupación. ¿Pasa algo? Abrí la carpeta y saqué el papel con el mensaje de texto. Lo coloqué sobre la mesa frente a él. Vi cómo sus ojos se abrían lentamente, cómo su rostro palidecía. ¿Qué es esto?, tartamudeó. «Esto», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, «es la prueba de que tú y tu esposa me ven como un viejo estúpido». La cuenta del viejo. Qué tierno, ¿no? Rodrigo intentó decir algo, pero yo levanté la mano para detenerlo. No quiero excusas, no quiero explicaciones. Quiero que sepas que a partir de hoy las cosas van a cambiar. Todas las cuentas conjuntas están congeladas. Todas las tarjetas de crédito que pago están canceladas. Y esta casa, que técnicamente sigue siendo mía, aunque ustedes la usen como si fuera suya, tiene nuevas reglas. Papá, yo... No he terminado, lo interrumpí. Mañana a primera hora vas a ir con tu esposa al banco y van a firmar la devolución de todas las transferencias que les he hecho en los últimos 6 meses. Si no lo hacen, voy a iniciar un proceso legal para recuperar la casa y las propiedades que puse a tu nombre. Pero eso es imposible. Esas propiedades son mías. Lee la letra pequeña, mijo. Hay cláusulas que nunca cumpliste. Y tengo los mejores abogados de Monterrey listos para demostrarlo. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Rodrigo me miraba como si yo fuera un extraño. Y tal vez lo era. Tal vez el verdadero Alberto, el hombre que construyó un imperio desde cero, había estado dormido demasiado tiempo. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente, con una voz quebrada. «Porque ya no quiero ser el viejo del que se burlan», respondí. «Porque merezco respeto. Y si no lo consigo con amor, lo voy a conseguir con miedo». Me levanté de la mesa y subí a mi habitación. Detrás de mí, escuché cómo Rodrigo golpeaba la mesa con frustración. No me importó. Por primera vez en años sentí que volvía a ser yo mismo. Esa noche, Daniela regresó a casa. La escuché discutir con Rodrigo en voz baja. Luego hubo un portazo. Después, silencio. No bajé a cenar. No tenía hambre. Solo tenía una certeza. La guerra había comenzado. Y yo estaba listo para ganarla. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Daniela apenas me dirigía la palabra. Cuando nos cruzábamos en los pasillos de la casa, desviaba la mirada como si yo fuera invisible. Rodrigo intentaba mantener una apariencia de normalidad, pero era evidente que estaba furioso. Lo veía en la forma en que apretaba la mandíbula cuando yo entraba a una habitación, en cómo evitaba hacer contacto visual conmigo. Pero yo no cedí, ni un centímetro. El martes por la mañana, tal como había ordenado, los dos fueron al banco. Regresaron 3 horas después con caras largas y ese aire de derrota que me produjo una satisfacción que no esperaba sentir. Ernesto me había mantenido informado por mensaje. Habían firmado los documentos de devolución. No todo el dinero, por supuesto. Eso hubiera sido imposible, pero una cantidad significativa que les haría entender que sus días de vivir a costa mía habían terminado. Esa misma tarde recibí una llamada de Miguel, mi hijo menor. No había hablado con él desde hacía semanas, así que supe inmediatamente que Rodrigo le había contado todo. «Papá, ¿qué está pasando?». Su voz sonaba entre molesta y confundida. «Rodrigo me dice que estás congelando cuentas y amenazando con quitarles propiedades, ¿es cierto?». «Completamente cierto», respondí sin rodeos. «¿Por qué? ¿Qué hicimos mal?». Esa pregunta me pareció tan absurda que casi suelto una carcajada amarga. «¿Qué hicieron mal?». «Miguel, la última vez que hablamos fue porque necesitabas que avalara un préstamo de 2 millones de pesos para tu empresa. Antes de eso, fue porque querías que invirtiera en no sé qué proyecto de consultoría. Siempre es lo mismo, solo llamas cuando necesitas dinero. Eso no es justo, papá. Tengo mi vida, mi familia, mi negocio. No puedo estar llamándote cada semana solo para charlar».
No te pido que me llames cada semana. Te pido un mínimo de respeto, que me veas como tu padre y no como un banco ambulante. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vaya a Monterrey a pedirte perdón de rodillas? No quiero que me pidas perdón. Quiero que entiendas que las cosas van a cambiar, y si no te gusta es tu problema, no el mío. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por la adrenalina. Toda mi vida había sido el mediador, el que evitaba conflictos, el que prefería ceder antes que pelear. Pero esa versión de mí estaba muerta. En su lugar había nacido alguien más duro, más frío, alguien que ya no tenía nada que perder. Durante la cena de esa noche, la tensión en la mesa era tan densa que podría cortarse con cuchillo. Daniela preparó pollo en salsa verde, uno de mis platillos favoritos, pero yo sabía que no era un gesto de paz. Era una estrategia. Intentaba ablandarme, hacerme creer que todo podía volver a la normalidad. «Está delicioso», dije con educación forzada. «Gracias, don Alberto», respondió ella con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo comía en silencio, sin levantar la vista del plato. De pronto, Daniela dejó el tenedor sobre la mesa con un golpe seco. «Don Alberto, necesito hablar con usted», dijo con una voz que intentaba sonar firme pero que delataba nerviosismo. «Te escucho. No es justo lo que está haciendo. Rodrigo y yo hemos trabajado duro para mantener esta casa, para cuidarlo a usted, y ahora nos trata como si fuéramos ladrones». «¿Trabajado duro?», repetí con genuina curiosidad. «¿En qué exactamente? Porque esta casa la pago yo, los servicios los pago yo, la comida que estás comiendo la pagué yo. Así que dime, Daniela, ¿en qué han trabajado tan duro?». Ella palideció. Rodrigo finalmente levantó la vista. «Papá, no le hables así a mi esposa. Entonces que tu esposa no me hable como si yo fuera el villano de esta historia», respondí con frialdad. «¿Quieren saber qué es injusto? Injusto es que me llamen el viejo por mensaje de texto. Injusto es que usen mi dinero como si fuera suyo. Injusto es que me traten como un estorbo en mi propia casa». Daniela se levantó de la mesa con los ojos llenos de lágrimas, pero yo sabía que no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia. Subió las escaleras rápidamente y cerró la puerta de su habitación con un golpe que hizo vibrar las paredes. Rodrigo me miró con una mezcla de resentimiento y dolor. «Estás destruyendo esta familia, papá». «No, mijo, esta familia ya estaba destruida. Yo solo estoy dejando de fingir que todo está bien». Me levanté de la mesa y dejé el plato a medio terminar. No tenía hambre. Subí a mi habitación y me encerré. Desde la ventana podía ver las luces de Monterrey brillando en la distancia. Esta ciudad me había dado todo: fortuna, reconocimiento, oportunidades, pero no me había dado lo único que realmente importaba: una familia que me valorara. Esa noche no pude dormir. Las horas pasaban lentas mientras mi mente repasaba cada decisión que me había llevado a este punto. ¿Había sido demasiado blando? ¿Demasiado generoso? ¿Había malcriado a mis hijos al darles todo sin pedirles nada a cambio? Tal vez. Pero ya era tarde para arrepentimientos. Solo quedaba el camino hacia adelante, y ese camino requería que fuera implacable. A las 3 de la mañana escuché ruidos abajo, pasos cuidadosos, el sonido de cajones abriéndose. Me levanté en silencio y bajé las escaleras descalzo. La luz de la cocina estaba encendida. Ahí estaba Rodrigo, revisando el escritorio donde yo guardaba documentos importantes. «¿Buscas algo en particular?», pregunté desde la entrada. Rodrigo se sobresaltó, cerrando bruscamente el cajón. Oh, sí, no podía dormir. Solo buscaba un vaso de agua. «El agua está en la cocina, ese escritorio está en la sala. ¿Quieres intentar de nuevo?». Se quedó callado, atrapado en su propia mentira. «Buscaba los documentos de las propiedades», admitió finalmente. «Quiero saber exactamente qué es lo que puedes quitarme y qué no». «¿Y pensabas que los tendría aquí, en un cajón sin seguro?». Sacudí la cabeza con decepción. «Rodrigo, me ofendes. Todos los documentos importantes están en la caja fuerte del despacho de Ernesto. Y si intentas algo, si intentas falsificar una firma o hacer cualquier movimiento legal sin mi consentimiento,
Te voy a demandar por fraude, ¿entiendes? Su rostro se endureció. ¿Quién eres tú? Porque no eres el papá que yo conocía. Tienes razón, no lo soy. Ese papá murió el día que leí cómo tu esposa se refería a mí. Ahora solo queda un viejo que está cansado de ser tomado por idiota. Rodrigo pasó junto a mí y subió las escaleras. Lo escuché entrar a su habitación y el murmullo de una discusión con Daniela. No me importó. Volví a mi cuarto, cerré con llave y esta vez logré dormir. Un sueño profundo, sin remordimientos. Los siguientes días transcurrieron en una guerra fría. Daniela y Rodrigo hablaban en susurros, hacían llamadas en el jardín donde yo no pudiera escucharlos. Estaban planeando algo, lo sabía, pero yo también estaba varios pasos adelante. El jueves recibí otra llamada de Miguel. Esta vez su tono era diferente, menos hostil, más cauteloso. Papá, hablé con Rodrigo. Me contó todo lo que está pasando. Creo que deberíamos vernos y hablar las cosas como familia. ¿Ahora quieres hablar como familia? Qué conveniente. Por favor, papá, ¿podemos resolver esto? No tiene que ser una guerra. Algo en su voz me hizo dudar. Tal vez había una pequeña posibilidad de que realmente quisiera arreglar las cosas. O tal vez era solo otra estrategia para manipularme. De cualquier forma, decidí darle una oportunidad. Está bien. Ven este fin de semana, pero ven solo. Sin tu esposa, sin intermediarios, solo tú y yo. De acuerdo. Llegaré el sábado por la mañana. El sábado amaneció nublado, con ese clima gris que Monterrey tiene a veces en octubre. Miguel llegó puntual a las 10 de la mañana. Venía en su camioneta blanca, esa que yo le había ayudado a comprar hace 3 años, con un préstamo que nunca me pagó, pero decidí no mencionarlo. Todavía no. Lo recibí en el estudio, una habitación que había sido mi refugio durante décadas. Paredes forradas de libros, un escritorio de caoba, sillones de cuero. Miguel se sentó frente a mí, incómodo, como si estuviera en la oficina de un director de escuela. Gracias por venir, dije ofreciéndole café que rechazó con un gesto. Papá, esto se está saliendo de control. Rodrigo está desesperado. Daniela está hablando de irse a vivir con sus padres. No puedes seguir así. ¿Seguir así cómo? ¿Exigiendo respeto? ¿Defendiendo lo que es mío? No es eso. Es la forma en que lo estás haciendo. Estás siendo cruel. Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Cruel. Yo, que les había dado todo. Yo, que había sacrificado mi propia comodidad para que ellos tuvieran una vida mejor. Yo era el cruel. ¿Sabes qué es cruel, Miguel? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Cruel es que tus propios hijos te vean como una cuenta bancaria. Cruel es que te llamen el viejo como si fueras un objeto. Cruel es darte cuenta a los 72 años que tu familia solo te tolera porque tienes dinero. Miguel bajó la mirada. Por un momento pensé que iba a decir algo significativo, una disculpa genuina, un reconocimiento, pero lo que dijo fue peor. Tal vez si no hubieras usado el dinero para controlarnos, las cosas serían diferentes. Me quedé helado. ¿Controlarnos? ¿Así ves las cosas? ¿Que yo los controlé con dinero? ¿No es cierto? Siempre fue lo mismo. Haz esto y te ayudo con aquello. Cásate con esta persona y te compro una casa. Trabaja en mi empresa y te doy un porcentaje. Todo tenía un precio, papá. Todo tenía condiciones. Yo les di oportunidades, les abrí puertas. ¿Y así me lo agradecen? ¿Diciendo que los controlé? No, papá, nos compraste. Y ahora que quieres cobrar la factura, te sorprende que estemos molestos. Esas palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Miguel se levantó del sillón. Vine aquí pensando que podríamos arreglar las cosas, pero veo que ya tomaste tu decisión. Vas a quedarte solo, papá, completamente solo. Y cuando eso pase, no vengas a buscarme. Salió del estudio sin despedirse. Escuché el motor de su camioneta arrancando, el sonido de las llantas sobre la grava del camino. Y entonces me quedé ahí, sentado en mi sillón de cuero, rodeado de libros y recuerdos, sintiendo como algo dentro de mí se hacía pedazos. ¿Tenía razón? ¿Los había comprado? No. Me negué a aceptarlo. Les había dado amor. Les había dado tiempo.
Les había enseñado valores. No era mi culpa que ellos hubieran decidido valorar solo el dinero. Esa tarde Ernesto me llamó. Alberto, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. ¿Qué pasó? Rodrigo fue a ver a otro abogado, uno especializado en derecho familiar. Está preguntando sobre la posibilidad de declararte incapaz mentalmente para tomar el control de tus bienes. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Están buscando la forma de declararte incompetente. Demencia senil, falta de juicio, lo que sea que funcione. Si logran convencer a un juez, pueden tomar el control de todo. Eso es imposible. Estoy perfectamente lúcido. Lo sé, pero ellos van a intentarlo de todas formas. Van a buscar doctores complacientes, testimonios de vecinos, cualquier cosa que los ayude. Necesitas estar preparado. Colgué el teléfono con las manos temblando. No era miedo, era furia pura. Mis propios hijos estaban dispuestos a destruirme, a humillarme públicamente, con tal de quedarse con mi dinero. ¿Querían guerra? Entonces tendrían guerra. Esa noche, mientras Rodrigo y Daniela dormían, bajé sigilosamente a la sala. Busqué el celular de Rodrigo que siempre dejaba cargando en la mesa del comedor. Lo desbloqueé. Conocía su contraseña porque era un idiota que usaba la fecha de su aniversario. Y revisé sus mensajes. Ahí estaba todo. Conversaciones con Miguel sobre cómo manejar mi situación. Mensajes con el abogado sobre los pasos legales a seguir. Y lo peor de todo, un grupo de WhatsApp llamado El Problema del Viejo, donde mis dos hijos y sus esposas discutían estrategias para quitarme el control de mis bienes. Tomé fotografías de todo con mi propio celular. Evidencia, munición. Al día siguiente, domingo, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Rodrigo estaba leyendo el periódico. Daniela preparaba huevos con jamón en la cocina. «Buenos días», saludé con una sonrisa. Ambos me devolvieron el saludo con cautela. Yo me serví café y me senté en mi lugar habitual en la mesa. Comí tranquilo, saboreando cada bocado, mientras ellos me observaban de reojo, preguntándose qué estaría tramando. Cuando terminé, limpié mi boca con la servilleta y dejé mi celular sobre la mesa, con la pantalla mostrando una de las capturas de los mensajes del grupo El Problema del Viejo. «Daniela», dije con voz calmada, «la comida estuvo deliciosa». «Rodrigo, ¿podrías explicarme qué es esto?». Señalé la pantalla. Vi cómo el color se iba de su rostro. Daniela se asomó desde la cocina y soltó un pequeño grito ahogado. «Papá, yo puedo explicar». «No necesito explicaciones. Ya lo entendí todo. Ustedes quieren declararme loco para quedarse con mi dinero. ¡Qué tierno! ¡Qué plan tan bien pensado! No es lo que parece, ¿no?». Saqué mi celular y comencé a leer en voz alta. «Necesitamos actuar rápido antes de que el viejo lo regale todo a alguna fundación. El abogado dice que con 2 evaluaciones psiquiátricas podríamos conseguir la tutela. Miguel, tienes que venir a Monterrey y apoyarme con esto». Rodrigo intentó tomar mi celular, pero yo lo alejé. «Esto es una copia. Ya envié todo a Ernesto y también a mis contactos en el periódico. Si intentan declararme incompetente, voy a hacer pública cada conversación, cada plan, cada traición. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que toda la sociedad de Monterrey va a saber qué clase de hijos tengo. Papá, por favor, tienen 24 horas para irse de esta casa», dije poniéndome de pie. «Pueden llevarse su ropa y sus cosas personales. Todo lo demás se queda. El Audi, las joyas, los aparatos electrónicos que compré, todo». «No puedes hacer eso», gritó Daniela. «Esta es nuestra casa». «No, esta es mi casa y ya no los quiero aquí». Subí a mi habitación con pasos firmes, ignorando los gritos de Daniela, el llanto falso, las súplicas de Rodrigo. Me encerré y llamé a Ernesto. «¿Podrías enviar a alguien de seguridad? Voy a necesitar que supervisen que mis inquilinos indeseados se vayan sin llevarse nada que no les pertenezca». «Por supuesto. Mando a 2 personas en 1 hora». Exactamente 1 hora después, tocaron el timbre. 2 hombres corpulentos con trajes discretos se presentaron como personal de seguridad del despacho de Ernesto. Rodrigo los vio con incredulidad.
¿En serio, papá? ¿Guardias de seguridad? ¿Tan bajo has caído? No he caído. Me he levantado. Hay una diferencia. Los vi empacar durante 3 horas. Daniela lloraba mientras metía ropa en maletas. Rodrigo hacía llamadas desesperadas, probablemente a Miguel, probablemente a sus amigos buscando dónde quedarse. Los guardias de seguridad revisaban cada bolsa para asegurarse de que no se llevaran nada de valor que yo hubiera comprado. Cuando finalmente salieron por la puerta, con sus maletas y cajas, ninguno se despidió. Rodrigo me lanzó una última mirada llena de odio. Daniela ni siquiera volteó a verme. El Audi se quedó en el garaje. Ellos se fueron en un Uber. Y yo me quedé solo en una casa de 5 habitaciones, rodeado de silencio y fantasmas. ¿Me sentía victorioso? No. ¿Me sentía arrepentido? Tampoco. Solo sentía vacío. Pero entonces sonó mi celular. Era un mensaje de Miguel. Papá, esto no se va a quedar así. Vas a pagar por lo que les hiciste a Rodrigo y a Daniela. Y cuando estés realmente solo, cuando no tengas a nadie, vas a entender lo que perdiste. Ojalá valga la pena tu orgullo. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré y bloqueé su número. Que intentaran lo que quisieran. Yo estaba listo. Esa noche, mientras cenaba solo en la mesa del comedor, mirando las sillas vacías que alguna vez ocupó una familia, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando su siguiente movimiento. Era hora de jugar mi carta final. Llamé a Ernesto. Necesito que prepares algo. Un documento legal, una demanda, y necesito que sea contundente. ¿Contra quién? Contra mis 2 hijos. Por fraude, apropiación indebida y conspiración. Tengo las pruebas, tengo los mensajes, tengo todo lo que necesitamos. Ernesto guardó silencio unos segundos. Alberto, ¿estás seguro? Una demanda contra tus propios hijos. Eso va a ser público. Va a ser sucio. Van a salir cosas que tal vez no quieras que se sepan. Que salga todo. Ya no tengo nada que ocultar. Pero ellos sí. Está bien, dame 3 días y tendrás tu demanda. Colgué y me serví un whisky. El primero en meses. Lo bebí lentamente, saboreando el ardor en la garganta. En mi mente ya estaba visualizando cómo sería el juicio. Las caras de mis hijos cuando se dieran cuenta de que no estaban peleando contra un viejo débil, sino contra un adversario que conocía cada rincón del sistema legal, que tenía recursos, que tenía determinación, pero sobre todo que ya no tenía nada que perder. Los 3 días que Ernesto me pidió se convirtieron en una semana de silencio absoluto. Ninguno de mis hijos intentó contactarme, ni llamadas, ni mensajes, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. O tal vez estaban esperando, planeando su próximo movimiento desde las sombras. Yo tampoco me quedé quieto. Contraté a un investigador privado, un tipo serio, discreto, recomendado por Ernesto. Se llamaba Héctor Maldonado, tenía 50 y tantos años, y la mirada calculadora de alguien que ha visto lo peor de las personas. Le pagué generosamente para que investigara cada movimiento financiero de Rodrigo y Miguel en los últimos 5 años. Quiero saber todo, le dije en nuestro primer encuentro en una cafetería discreta del centro. Cada inversión, cada préstamo, cada negocio turbio. Si hay algo ilegal, quiero pruebas. Héctor asintió mientras tomaba notas en una pequeña libreta. ¿Tiene alguna sospecha específica? Tengo muchas, pero empecemos por lo obvio. Miguel tiene una empresa de consultoría que según él es muy exitosa, pero nunca he visto reportes financieros concretos. Rodrigo dice que maneja inversiones en bienes raíces, pero no tiene propiedades a su nombre aparte de las que yo le di. Algo no cuadra. Entendido. Le tendré resultados en 2 semanas. Mientras tanto, la demanda estaba tomando forma. Ernesto me citó en su despacho para revisar los documentos preliminares. La carpeta era gruesa, llena de términos legales que apenas entendía, pero la esencia era clara. Estaba acusando a mis hijos de fraude continuado, apropiación indebida de fondos mediante manipulación emocional y conspiración para cometer fraude al intentar declararme incompetente. «Es sólido», dijo Ernesto, ajustándose los lentes mientras revisaba cada página. «Pero Alberto, tienes que entender algo.
Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Tus hijos van a contraatacar con todo. Van a decir que eres un padre vengativo, que estás senil, que inventaste todo esto. Va a ser brutal. Que lo digan. Ya no me importa lo que piensen de mí. ¿Y tus nietos? ¿Has pensado en ellos? Esa pregunta me golpeó. Mis nietos. Sofía, la hija de Miguel, de 14 años. Los gemelos de Rodrigo, Pablo y Andrés, de 11. Hacía meses que no los veía. Probablemente sus padres ya les habían metido en la cabeza que yo era el villano de la historia. Mis nietos van a crecer y van a entender, dije, aunque no estaba seguro de creerlo. Van a entender que a veces hay que tomar decisiones difíciles para defender tu dignidad. Está bien, entonces procedemos. Presentaremos la demanda el viernes. Esa noche, de regreso a casa, me sentí extrañamente tranquilo, como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no hubiera vuelta atrás. La casa seguía igual de vacía, igual de silenciosa. Había pensado en contratar a alguien para que me ayudara con la limpieza y la comida, pero algo en mí se resistía. No quería extraños en mi espacio, no todavía. Preparé un sándwich simple de jamón y queso, me serví otro whisky y me senté en la terraza a mirar el atardecer. Monterrey se extendía ante mí, con sus luces comenzando a encenderse una por una. Esta ciudad me había visto triunfar, también me había visto construir una familia, y ahora me veía destruirla. ¿Era el villano de esta historia? Tal vez. O tal vez solo era un viejo que había despertado demasiado tarde. El miércoles recibí la primera llamada de Héctor. Don Alberto, tengo información preliminar que le va a interesar. ¿Podemos vernos? Ven a mi casa, tienes la dirección. Llegó una hora después, con su portafolio de cuero desgastado. Lo recibí en el estudio y cerré la puerta con seguro. Héctor sacó una tablet y comenzó a mostrarme documentos. Empecemos con Miguel. Su empresa de consultoría Estrategias del Norte está registrada oficialmente, pero sus ingresos reportados son ridículamente bajos. Estoy hablando de menos de 100,000 pesos anuales. Eso no alcanza ni para pagar una secretaria. Entonces, ¿cómo vive?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Con su dinero, don Alberto. He rastreado las transferencias que usted le ha hecho en los últimos 3 años. Suman más de 5 millones de pesos. Pero aquí está lo interesante. Miguel ha estado usando ese dinero para invertir en un negocio completamente diferente. ¿Qué clase de negocio? Héctor deslizó el dedo sobre la pantalla y me mostró fotografías de un bar nocturno en Guadalajara. Luces de neón, fachada moderna, nombre llamativo, Eclipse Lounge. Es copropietario de este lugar junto con 2 socios más, un bar que, según mis fuentes, tiene ciertos problemas con la legalidad. Han sido multados 3 veces por vender alcohol a menores, y hay rumores de que se mueve otra mercancía ahí dentro, si entiende a qué me refiero. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Mi hijo está metido en narcotráfico? No puedo confirmarlo sin más investigación, pero las señales están ahí. Clientes conocidos por la policía, movimientos de efectivo sin justificación, cierre de varios establecimientos similares en la zona. Si no está directamente involucrado, al menos es cómplice por omisión. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es más sutil. Encontré que ha estado registrando propiedades a nombre de empresas fantasma. 3 departamentos en San Pedro Garza García que oficialmente pertenecen a una compañía llamada Inmobiliaria RD, cuyo único accionista es una tal Rosa Daniela Sandoval. Daniela, murmuré. Su esposa. Exacto. Esas propiedades valen fácilmente 8 millones de pesos. Y según los registros, fueron adquiridas mediante préstamos que usted avaló, pero que nunca se usaron para lo que supuestamente eran: inversiones en desarrollo habitacional. Me robaron, dije con una calma que no sentía. Usaron mi firma, mi dinero, mi confianza, para robarse millones. Así es, y tengo los documentos para probarlo: contratos, escrituras, transferencias bancarias, todo. Le pedí a Héctor que me enviara todo por correo electrónico encriptado. También le pedí que siguiera investigando, que profundizara, que no dejara piedras sin mover.
Le di un adelanto de 200,000 pesos en efectivo. Él se fue con la promesa de tener un informe completo en una semana. Cuando se fue, me quedé sentado en el estudio durante horas. No era solo traición, era robo sistemático, planificado, ejecutado con frialdad. Mis propios hijos me habían visto como un recurso explotable, un pozo del que podían sacar sin fondo. Y yo se lo había permitido, pero ahora tenía las armas para destruirlos. El viernes, tal como había prometido Ernesto, la demanda fue presentada ante el juzgado civil. Una demanda de 120 páginas que detallaba cada delito, cada engaño, cada manipulación. Le puse nombre y apellido a sus traiciones. Y pedí no solo la devolución del dinero, sino también penas por fraude. Ernesto me llamó a las 3 de la tarde. Ya está hecho. Fueron notificados hace una hora, tanto Rodrigo como Miguel. ¿Cómo reaccionaron? Rodrigo intentó gritar, pero el notificador es profesional. Le explicó que tenía 30 días para responder o se procedería en rebeldía. Miguel colgó el teléfono cuando intentaron notificarlo, así que tuvieron que dejarle el citatorio en su domicilio. Bien, ahora empieza lo bueno. No me equivoqué. Esa misma noche, mi celular comenzó a sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de texto anónimos, algunos agresivos. «Viejo maldito, vas a pagar por esto». Otros suplicantes. «Papá, por favor, podemos arreglar esto sin abogados». Algunos claramente escritos por Daniela con su estilo dramático. «¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia sangre?». Bloqueé todos los números, cada uno. Pero hubo un mensaje que sí leí completo. Era de una cuenta de correo electrónico que no reconocí. Email protected. El asunto decía: «Abuelo, por favor lee esto». Lo abrí con cautela. Era de Sofía, mi nieta. «Abuelo Alberto, soy yo, Sofi. Papá no sabe que te escribo. Está muy enojado contigo y dice cosas horribles. Mamá también. Pero yo solo quiero saber por qué ya no nos hablas. Hicimos algo malo. Los gemelos preguntan por ti todo el tiempo. Pablo dice que ya no lo quieres. Por favor, abuelo, dime qué pasó. Te extraño mucho». Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez sentía una puñalada en el pecho. Mis nietos, los inocentes en todo esto. Ellos no tenían la culpa de tener padres ambiciosos y desleales. Escribí una respuesta cuidadosa. «Querida Sofía, tú y tus primos no hicieron nada malo. Los quiero mucho y siempre los voy a querer. Pero a veces los adultos tenemos problemas que son difíciles de explicar. No es tu culpa, ni la de Pablo, ni la de Andrés. Cuando seas más grande vas a entender. Mientras tanto, cuídate mucho. Tu abuelo que te adora». Envié el mensaje y cerré la laptop. No podía permitirme ablandarme. No ahora. No cuando estaba tan cerca de ganar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Ernesto me mantenía informado de cada desarrollo. Rodrigo había contratado a un abogado llamado Armando Villegas, conocido por ser agresivo y poco ético. Miguel, sorprendentemente, aún no había respondido oficialmente a la demanda. «Eso es mala señal», me dijo Ernesto durante una de nuestras reuniones. «Cuando alguien no responde, o está buscando la manera de negociar en secreto, o está preparando algo grande». ¿Cómo qué? ¿Como una contrademanda? O peor, como una campaña mediática para destruir tu reputación antes de que el caso llegue a juicio. Que lo intenten. Pero Ernesto tenía razón. Una semana después, el periódico local publicó un artículo de opinión titulado «La soledad del éxito, cuando el dinero destruye familias». No mencionaba nombres directamente, pero era obvio de quién hablaba. Un empresario exitoso de Monterrey que había demandado a sus propios hijos en un acto de venganza senil. El artículo pintaba un retrato de un viejo amargado, obsesionado con el control, incapaz de aceptar que sus hijos querían independencia. Lo leí completo, con una mezcla de furia e incredulidad. Era una pieza hábilmente escrita, suficientemente ambigua para no ser difamatoria, pero clara en su intención de destruir mi imagen pública. Llamé a Ernesto inmediatamente. «Necesito que averigües quién pagó por ese artículo». «Ya lo hice.
Fue publicado por un periodista freelance que tiene conexiones con el abogado de Rodrigo. Definitivamente fue una pieza pagada. ¿Podemos demandar? Podemos intentarlo, pero sería difícil probar difamación. No te nombran directamente. Es más efectivo contraatacar con nuestra propia narrativa. ¿Qué propones? Hay un periodista de investigación que me debe un favor. Se llama Ricardo Ontiveros. Es honesto, incorruptible y le encanta destapar este tipo de casos. Si le damos acceso a los documentos, podría escribir algo que ponga las cosas en perspectiva. Hazlo. Dale todo lo que tenemos. 2 semanas después, el periódico más importante de Monterrey publicó un reportaje de 3 páginas. El lado oscuro del éxito familiar. Cuando los hijos ven a sus padres como cajeros automáticos. Ricardo Ontiveros había hecho su tarea. Entrevistó a fuentes anónimas, revisó registros públicos, y aunque no usó nuestros nombres por cuestiones legales, el artículo dejaba muy claro que había un patrón de abuso financiero de hijos adultos hacia padres ancianos. La respuesta fue inmediata. Los comentarios en línea se dividieron. Algunos me defendían. Bien por ese señor. Los hijos de ahora solo quieren todo regalado. Otros me atacaban. Qué triste que uses su dinero como arma. El dinero no compra el amor. Pero lo más importante es que el artículo cambió la narrativa. Ya no era solo el viejo amargado contra sus hijos inocentes. Ahora había un debate público sobre responsabilidad familiar, abuso económico y los límites de la generosidad parental. Rodrigo respondió con otro artículo, esta vez en un blog popular, un texto emocional donde se presentaba como la víctima de un padre controlador que usaba el dinero para manipular. Describía una infancia de exigencias imposibles, de afecto condicional, de amor medido en pesos y centavos. Era mentira, o al menos era una versión distorsionada de la realidad. Sí, yo había sido exigente. Sí, había usado incentivos financieros para motivarlos, pero nunca les había negado mi amor. Nunca les había cerrado las puertas de mi casa o de mi corazón, hasta ahora. La batalla mediática continuó durante semanas, artículos contra artículos, entrevistas en radio. Todo Monterrey parecía tener una opinión sobre mi caso. Algunos empresarios conocidos me llamaron para expresar su solidaridad. Otros me evitaban en eventos sociales, como si mi situación familiar fuera contagiosa. Pero yo seguía firme en mi decisión. En medio de todo esto, Héctor me entregó su informe final. 3 folders llenos de evidencia documentada. Las propiedades fantasma de Rodrigo, los negocios turbios de Miguel, las transferencias inexplicables, los préstamos no pagados. Todo meticulosamente organizado, con fechas, montos y documentos de respaldo. Esto es suficiente para hundirlos, dijo Héctor. Con esta evidencia no solo vas a ganar la demanda civil, podrías presentar cargos criminales por fraude. ¿Cuánto tiempo estarían en prisión? Dependiendo del juez y de cómo se presente el caso, podrían ser entre 3 y 7 años, cada uno. Sentí un escalofrío recorrerme. Mis hijos en prisión. La idea era al mismo tiempo satisfactoria y aterradora. ¿Realmente quería llegar tan lejos? Piénsalo bien, me aconsejó Héctor. Una cosa es ganar un juicio civil y recuperar tu dinero. Otra muy diferente es mandarlos a la cárcel. Eso no tiene vuelta atrás. Lo sé, respondí. Pero ellos tampoco pensaron en las consecuencias cuando decidieron traicionarme. Esa noche, solo en mi casa, revisé todo el material. Cada documento era una puñalada. Cada transferencia bancaria era una confirmación de que mis hijos me habían visto como un idiota útil. Me serví un whisky doble y me quedé mirando las fotografías del bar de Miguel. Eclipse Lounge. Un nombre pretencioso para un negocio sucio. Entonces tomé una decisión. Al día siguiente llamé a Ernesto y le di instrucciones claras. Quiero que presentes cargos criminales contra los dos, por fraude, apropiación indebida y lo que sea que podamos agregar. Quiero que sientan el peso completo de la ley. Ernesto guardó silencio unos segundos. Alberto, una vez que hagamos esto, tus hijos van a enfrentar consecuencias muy serias. ¿Estás absolutamente seguro? Completamente seguro.
Ellos decidieron jugar sucio. Yo solo estoy respondiendo con las mismas reglas. Está bien, prepararé los documentos, pero antes necesito que vengas a firmar personalmente y necesito que estés consciente de que esto va a explotar mediáticamente. Va a ser feo. Que explote, ya no me importa. El lunes siguiente firmé los documentos en el despacho de Ernesto. Mi mano temblaba ligeramente mientras ponía mi firma en cada página, pero no era por duda. Era por la adrenalina de saber que estaba a punto de lanzar la granada final. Los cargos criminales fueron presentados el martes por la mañana. Para el mediodía, ya había patrullas en la casa de Rodrigo. Lo arrestaron frente a sus vecinos, esposado, mientras Daniela gritaba histérica que esto era un abuso, una injusticia. Miguel fue arrestado en Guadalajara esa misma tarde, en su bar, frente a empleados y clientes. Las imágenes fueron captadas por alguien con celular y subidas a redes sociales. En el video se veía a Miguel forcejeando levemente con los policías, gritando que esto era una venganza de su padre, que era inocente. Yo vi esos videos desde la tranquilidad de mi estudio. No sentí alegría, no sentí tristeza, solo sentí justicia. Esa noche, el escándalo era trending topic en Twitter Monterrey. Hijos contra el padre, justicia o venganza, dinero y familia. Todo el mundo tenía una opinión. Periodistas pedían entrevistas. Programas de radio querían mi versión. Rechacé todas las invitaciones. No necesitaba explicarme ante nadie. Los hechos hablaban por sí solos. Rodrigo y Miguel pasaron 2 días en separos diferentes. Luego fueron liberados bajo fianza. Una fianza que, irónicamente, probablemente tuvieron que pagar con dinero que originalmente era mío. Sus abogados solicitaron una audiencia preliminar que fue programada para 3 semanas después. En esas 3 semanas, algo extraño comenzó a pasar. Empecé a recibir mensajes de personas que no conocía. Otros padres que habían pasado por situaciones similares. Algunos me agradecían por hacer visible un problema del que nadie hablaba. Otros me compartían sus propias historias de hijos ingratos, de familias rotas por la codicia. Una señora de 60 y tantos años me escribió un correo particularmente conmovedor. Don Alberto, no nos conocemos, pero quiero agradecerle. Mi hijo me robó mis ahorros de toda la vida y yo nunca tuve el valor de denunciarlo. Ver que usted sí lo hizo me da esperanza. Ojalá más padres tuvieran su valentía. Leí ese mensaje varias veces. ¿Valentía? ¿Eso era lo que estaba mostrando? Yo no me sentía valiente. Me sentía cansado, lastimado, traicionado, pero también sentía que estaba haciendo lo correcto. La audiencia preliminar fue un circo mediático. Cámaras de televisión en las puertas del juzgado, periodistas gritando preguntas. Rodrigo y Miguel llegaron con sus abogados, vestidos impecablemente, con expresiones serias que habían ensayado. Yo llegué con Ernesto, caminando despacio, pero con la cabeza en alto. Dentro de la sala, nos sentamos en lados opuestos. Fue la primera vez que veía a mis hijos cara a cara desde que todo había explotado. Rodrigo me miró con odio puro. Miguel simplemente miró hacia otro lado. El juez, un hombre de 50 años con reputación de ser estricto pero justo, revisó los documentos durante lo que pareció una eternidad. Luego habló. Este caso presenta elementos suficientes para proceder a juicio. Se fija fecha para audiencia de juicio oral en 90 días. Mientras tanto, los acusados quedan bajo restricción de no contactar a la víctima ni disponer de los bienes que están siendo litigados. Se levanta la sesión. 90 días, 3 meses para que se definiera todo. 3 meses en los que tendría que vivir sabiendo que había mandado a mis propios hijos a un juicio criminal. Salí del juzgado bajo el acoso de las cámaras. No hice declaraciones. Subí al Mercedes con Ernesto y nos fuimos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras conducía. Como alguien que acaba de cruzar el río sin posibilidad de volver, respondí. Aún puedes retirar los cargos, aún puedes negociar un acuerdo. No, esto termina en juicio, y voy a ganar. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos, sin llamadas de mis hijos, sin mensajes amenazantes, solo silencio.
Un silencio que era más aterrador que cualquier confrontación, pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta final, y estaba listo para enfrentarla. Los 90 días se sintieron como 90 años. Cada mañana despertaba en esa casa enorme y vacía, preguntándome si había hecho lo correcto. No arrepentimiento, sino una duda existencial que me carcomía por dentro. ¿Era justicia lo que buscaba? ¿O simple venganza disfrazada de dignidad? Ernesto me visitaba 2 o 3 veces por semana para repasar la estrategia del juicio. Habíamos reunido una montaña de evidencia, transferencias bancarias, contratos firmados, mensajes de texto, testimonios de empleados del banco, registros de propiedades. Era un caso sólido, casi inquebrantable. El abogado de Rodrigo va a intentar pintarte como un padre abusivo, me advirtió Ernesto durante una de esas reuniones. Van a decir que usaste el dinero como herramienta de control, que condicionaste tu afecto a la obediencia financiera. Prepárate para que saquen trapos sucios. No hay trapos sucios que sacar. Fui un padre exigente, sí, pero nunca abusivo. Ellos van a tergiversar cada recuerdo. Cada vez que les dijiste que no, cada vez que los castigaste, todo lo van a usar en tu contra. Que lo hagan. La verdad está de mi lado, pero la verdad, descubrí pronto, era algo muy maleable en manos de abogados hábiles. Una tarde de octubre, mientras revisaba correspondencia antigua en el estudio, encontré una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Fotos de cuando Rodrigo y Miguel eran niños. Cumpleaños, vacaciones en la playa, días de campo. En todas las imágenes yo aparecía sonriendo, con mis hijos pequeños en brazos, ajeno a que esos mismos niños un día me verían como un enemigo. Había una foto en particular que me partió el corazón. Rodrigo tendría unos 7 años, con su primer uniforme de fútbol. Yo estaba de cuclillas junto a él, con el brazo sobre sus hombros, ambos sonriendo a la cámara. Detrás de la foto, con mi propia letra, había escrito: «Primer partido de Rodri. Ganaron 3-1». Estoy tan orgulloso de él. ¿Cuándo se había roto todo? ¿En qué momento ese niño de 7 años que me veía como un héroe se había convertido en el hombre de 40 que me llamaba el viejo con desprecio? No podía señalar un momento exacto. Había sido gradual, como la erosión de una piedra por el agua, imperceptible día a día, devastadora con el tiempo. Guardé la foto de vuelta en la caja y cerré la tapa. No podía permitirme la nostalgia, no ahora. 2 semanas antes del juicio, recibí una visita inesperada. Eran las 9 de la noche cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una mujer joven que no reconocí de inmediato. Abrí la puerta con cautela. «¿Don Alberto?», preguntó tímidamente. «Soy Valeria, la esposa de Miguel. La había visto quizás 3 veces en los últimos años. Miguel siempre encontraba excusas para no traerla a las reuniones familiares. Ahora estaba frente a mí con los ojos rojos de haber llorado. «¿Qué haces aquí?», pregunté sin invitarla a pasar. «Necesito hablar con usted. Por favor, solo 5 minutos». Algo en su desesperación me hizo ceder. La dejé entrar y la guié hasta la sala. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa, retorciendo un pañuelo entre las manos. «Don Alberto, Miguel no sabe que estoy aquí. Si se entera va a enloquecer. Pero tenía que venir, tenía que decirle algo. Te escucho. Mi esposo, Miguel, él no es mala persona. Es solo que se dejó llevar por la ambición, por querer demostrarle a usted que podía ser exitoso por sí mismo. Pero tomó decisiones equivocadas, ese bar, esas inversiones. Todo se le fue de las manos». «¿Y por qué me cuentas esto? ¿Qué esperas que haga?» «Que retire los cargos», dijo con voz quebrada. «Por favor, si va a juicio, si lo condenan, va a ir a la cárcel. ¿Y yo? Yo estoy embarazada, don Alberto, de 3 meses, nuestro primer bebé, su nieto. ¿De verdad quiere que su nieto nazca con el padre en prisión?» Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Otro nieto. Una nueva vida que vendría al mundo en medio de este desastre. «¿Miguel sabe que estás embarazada?» «Sí. Se lo dije hace 2 semanas».
pero está tan consumido por el juicio, por el odio hacia usted, que apenas ha reaccionado. Solo habla de ganar, de destruirlo a usted en la corte, de demostrar que él es la víctima. Valeria, yo no empecé esta guerra. Fueron ellos. Fueron tus esposos quienes decidieron verme como un recurso explotable. Lo sé. Y tiene razón en estar enojado, pero piense en su nieto, don Alberto, en Sofía, en los gemelos, en este bebé que viene. ¿Vale la pena destruir toda la familia por dinero? No es por dinero, respondí con firmeza. Es por respeto, es por dignidad, es porque no voy a permitir que me traten como basura en lo que me queda de vida. Valeria comenzó a llorar abiertamente. Yo me levanté y le ofrecí un vaso con agua que rechazó. Por favor, suplicó entre sollozos, hable con Miguel. Busquen una forma de arreglar esto. No tiene que perdonarlo, solo detenga esto antes de que todos perdamos. Ya es tarde para arreglos. El juicio es en 2 semanas. Nunca es tarde. Usted es su padre. Si usted da el primer paso, él. ¿Él qué? ¿Me va a agradecer? ¿Me va a pedir perdón? No, Valeria. Él va a ver mi perdón como debilidad. Y va a seguir usando esa debilidad contra mí. Se quedó callada, derrotada. Luego se levantó despacio del sofá. Entiendo. Solo le pido una cosa. Cuando ese bebé nazca, cuando su nieto venga al mundo, recuerde esta conversación. Recuerde que tuvo la oportunidad de elegir la paz y eligió la guerra. Se fue sin despedirse. Yo me quedé en la sala con el vaso de agua todavía en la mano, sintiendo cómo algo se retorcía dentro de mi pecho. ¿Era un monstruo? ¿Me había convertido en aquello contra lo que siempre había luchado? No, me negué a aceptarlo. Valeria estaba usando el embarazo como arma emocional. Era manipulación pura. Si cedía ahora, nunca tendría paz, nunca tendría respeto. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama durante horas reviviendo la conversación, imaginando a ese bebé naciendo, imaginando a Miguel en prisión, perdiéndose los primeros años de su hijo. Pero también imaginé la alternativa: perdonar, retirar los cargos y volver a ser el viejo Alberto, el cajero automático, el abuelo tonto que firma cheques sin preguntar. No, 1000 veces no. A la mañana siguiente llamé a Ernesto. ¿Hay alguna forma de acelerar el juicio? ¿Por qué querrías eso? Porque cada día que pasa es un día más de duda. Quiero terminar con esto de una vez. El juicio es en 2 semanas, Alberto. Ya es rápido para los estándares legales. Ten paciencia. Pero la paciencia nunca fue mi fuerte. Una semana antes del juicio, el abogado de Rodrigo hizo una movida inesperada. Presentó una solicitud de cambio de sede, argumentando que el caso había sido tan mediatizado en Monterrey que era imposible encontrar un jurado imparcial. El juez negó la solicitud. El juicio seguiría en Monterrey. Luego intentaron otra táctica. Solicitaron un dictamen psiquiátrico para mí, argumentando que una persona en su sano juicio no demandaría a sus propios hijos. Querían demostrar que yo estaba experimentando algún tipo de demencia senil que me hacía actuar irracionalmente. Ernesto explotó cuando me contó. Es ridículo, es ofensivo, pero tenemos que responder. Voy a solicitar que ellos también se sometan a evaluación psiquiátrica. Si van a jugar sucio, nosotros jugamos más sucio. El juez ordenó que ambas partes se sometieran a evaluación. Yo fui con un psiquiatra forense que pasó 3 horas haciéndome preguntas, pruebas de memoria, ejercicios de lógica. Al final, su diagnóstico fue claro. El paciente muestra todas las facultades mentales intactas, con capacidad plena para tomar decisiones y comprender las consecuencias de sus actos. Los dictámenes de Rodrigo y Miguel fueron igual de favorables para ellos. Al final, todo lo que lograron fue retrasar el inevitable juicio una semana más. Finalmente llegó el día, lunes 18 de noviembre. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Me vestí con mi mejor traje, azul marino, corbata roja. Me miré al espejo y vi a un hombre de 72 años que parecía haber envejecido 10 más en los últimos meses, pero también vi determinación en esos ojos cansados. Ernesto pasó por mí a las 7 de la mañana.
El juicio comenzaría a las 9. ¿Listo?, me preguntó. Llevo meses listo para esto. Llegamos al juzgado y ya había una multitud afuera. Periodistas, cámaras de televisión, curiosos. Algunos gritaban mensajes de apoyo, otros me insultaban. Mal padre, vengativo, ojalá se pudra en el infierno. Caminé con la cabeza en alto, ignorando todo el ruido. Adentro la sala estaba llena. Reconocí a algunos empresarios conocidos, amigos de hace décadas que habían venido a apoyarme. También vi a las esposas de mis hijos, sentadas detrás de ellos. Daniela me lanzó una mirada llena de veneno. Valeria simplemente miraba al suelo. Rodrigo y Miguel entraron minutos después, ambos vestidos impecablemente, con expresiones serias. Ninguno me miró directamente. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era el mismo juez de la audiencia preliminar, el hombre de 50 años con reputación de ser justo pero implacable. Buenos días. Procederemos con el caso número 8847-2024. El Estado contra Rodrigo Mendoza Fuentes y Miguel Mendoza Fuentes, acusados de fraude y apropiación indebida. Fiscalía, puede comenzar. El fiscal, un hombre joven pero preparado que Ernesto había recomendado, se puso de pie y comenzó a exponer el caso. Habló durante 45 minutos, detallando cada transferencia sospechosa, cada documento falsificado, cada mentira documentada. Luego fue mi turno de testificar. Me senté en el estrado bajo juramento. El fiscal me hizo preguntas simples al principio: nombre, edad, ocupación. Luego profundizó. Don Alberto, ¿podría describir su relación con sus hijos antes de 2023? Era buena, o eso creía yo. Les di todo lo que necesitaban: educación en las mejores escuelas, oportunidades de negocio, apoyo financiero constante. Pensé que estaba siendo un buen padre. ¿Cuándo comenzó a sospechar que algo no estaba bien? Hace aproximadamente un año. Empecé a notar que las peticiones de dinero eran cada vez más frecuentes. Siempre había una emergencia, una inversión urgente, un gasto inesperado. Y nunca había reciprocidad. Nunca un «gracias, papá» genuino. Solo más peticiones. ¿Y qué lo llevó a tomar acción legal? Un mensaje de texto. Mi nuera, Daniela, le escribió a mi hijo Rodrigo. La cuenta del viejo está pidiendo el código. Así me llamaban, el viejo. Como si yo fuera un objeto, no una persona. Hubo murmullos en la sala. El juez pidió silencio. ¿Cómo se sintió al leer eso? Como si me hubieran arrancado el corazón, porque me di cuenta de que mi familia me veía solo como dinero. No como padre, no como abuelo, solo como un medio para financiar sus vidas. El abogado de Rodrigo, Armando Villegas, se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con voz grave y actitud intimidante. Don Alberto, ¿es cierto que usted siempre condicionó su afecto al desempeño de sus hijos? No. ¿No? Permítame refrescar su memoria. Aquí tengo un correo electrónico que usted le envió a Rodrigo en 2018. Léalo, por favor. Me pasó una copia impresa. Leí en voz alta. Rodrigo, si quieres que siga apoyando tu proyecto de bienes raíces, necesito ver resultados concretos. No puedo seguir invirtiendo en ideas que no generan retorno. ¿Eso no es condicionar el apoyo al desempeño?, preguntó Villegas con tono acusatorio. Es pedirle responsabilidad a un adulto, respondí. No es lo mismo. ¿Y cuántas veces usó el dinero como herramienta de presión? Nunca lo vi de esa forma. Yo invertía en sus proyectos esperando que fueran responsables. Eso no es presión. Es sentido común. Don Alberto, ¿es cierto que cuando Miguel decidió mudarse a Guadalajara contra su voluntad, usted le cortó el apoyo financiero durante 6 meses? Me quedé callado unos segundos. Era cierto, pero había contexto. Estaba enojado porque se fue sin consultar, pero eventualmente seguí apoyándolo. Eventualmente. Después de castigarlo con silencio y ausencia de dinero. ¿Eso no es manipulación emocional? Objeción, intervino Ernesto. El abogado está tergiversando los hechos. Denegada,
dijo el juez. «Puede continuar». Villegas sonrió con satisfacción. «Una última pregunta, don Alberto. ¿Cuánto de esto es realmente sobre justicia y cuánto es sobre un viejo que tiene miedo de perder el control?» «Objeción», gritó Ernesto. «Aceptada. Reformule la pregunta, licenciado». «No tengo más preguntas», dijo Villegas volviendo a su asiento. Me bajé del estrado sintiendo que me habían arrastrado por el lodo. El abogado había sido hábil. Había tomado fragmentos de verdad y los había convertido en una narrativa de control y manipulación. El juicio continuó durante 3 días. Desfilaron testigos, empleados del banco que confirmaron las transferencias, el investigador privado Héctor Maldonado, que presentó su evidencia, contadores que demostraron discrepancias financieras. También testificaron amigos de la familia que hablaron de cómo me habían visto cambiar en los últimos años, de cómo me había vuelto más retraído, más amargado. Luego llegó el turno de Rodrigo y Miguel. Rodrigo subió al estrado primero, vestía un traje gris impecable y había ensayado bien su papel de hijo herido. «Mi padre siempre ha sido un hombre difícil», declaró con voz controlada. «Crecimos sabiendo que su amor venía con condiciones, que si no cumplíamos sus expectativas, éramos rechazados. Eso deja cicatrices». «¿Y el dinero que le prestó?», preguntó su abogado. «No eran préstamos, eran regalos. Nunca firmamos ningún documento que dijera que teníamos que devolverlo. Él nos daba dinero libremente y ahora porque está enojado, quiere decir que lo robamos. Eso no es justo. ¿Por qué cree que su padre está haciendo esto?». «Porque está solo. Porque mi madre murió hace 5 años y nunca procesó ese duelo. Y porque necesita culpar a alguien por su soledad. Eligió culparnos a nosotros». Esa mención de mi esposa fallecida me golpeó como un puñetazo. Era verdad que nunca había procesado completamente su muerte. Elena había sido mi ancla, mi equilibrio. Sin ella, me había perdido. Pero eso no justificaba la traición de mis hijos. Miguel fue más agresivo en su testimonio. «Mi padre me odia porque nunca fui el hijo que él quería», dijo con amargura. «Siempre prefirió a Rodrigo, siempre me comparó con él. Y cuando finalmente logré tener éxito por mi cuenta con mi bar, no pudo soportarlo. Tenía que destruirme». «¿Su padre sabía de dónde venía el dinero para ese bar?». «Le dije que era una inversión en consultoría. Técnicamente no mentí. El bar es una consulta de entretenimiento nocturno». Hubo risas en la sala. El juez las silenció con el mazo. El contrainterrogatorio de Ernesto fue brutal. «Señor Mendoza, ¿es cierto que su bar ha sido multado 3 veces por vender alcohol a menores?». Miguel palideció. Eso fue culpa de empleados irresponsables. Y las acusaciones de tráfico de sustancias ilícitas en el local son solo rumores. Nunca se ha probado nada. Pero existen investigaciones en curso, ¿correcto? Yo no estoy obligado a responder eso. Responda la pregunta». «Sí, hay investigaciones». Ernesto dejó que esa respuesta flotara en el aire antes de continuar. «Una última cosa, señor Mendoza. ¿Es cierto que su esposa está embarazada? ¿Qué tiene que ver eso con el caso? Responda, por favor». «Sí, está embarazada». «¿Y no le parece irónico que usted, que está a punto de ser padre, haya tratado a su propio padre como un cajero automático?» «Objeción», gritó Villegas. «Irrelevante». «Retiro la pregunta», dijo Ernesto con una sonrisa. «No tengo más preguntas». Los alegatos finales fueron al día siguiente. Villegas pintó un retrato de mí como un tirano familiar, un hombre que usaba el dinero como látigo. El fiscal, por su parte, presentó evidencia irrefutable de fraude, documentos falsificados, transferencias no autorizadas, mentiras documentadas. Cuando terminó, el juez anunció que daría su veredicto en una semana más de espera, una semana más de insomnio. Pero finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba aún más llena que antes. Todos querían ver cómo terminaba esta saga familiar. El juez entró, todos nos pusimos de pie. Me temblaban las manos. Ernesto me puso una mano en el hombro en gesto de apoyo. «He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada», comenzó el juez con voz grave. «Este es un caso complejo que involucra no solo aspectos legales,
sino también dinámicas familiares profundamente dañadas. Sin embargo, mi deber es aplicar la ley, no terapia familiar. Hizo una pausa. El silencio era ensordecedor. En el caso contra Rodrigo Mendoza Fuentes, encuentro culpable de apropiación indebida por un monto de 3.200.000 pesos. Sentencia: 4 años de prisión y restitución total del monto más intereses. Daniela gritó. Rodrigo cerró los ojos, derrotado. En el caso contra Miguel Mendoza Fuentes, encuentro culpable de fraude y operación de negocio con fondos de procedencia engañosa. Sentencia: 5 años de prisión y restitución total más multa de 1 millón de pesos. Valeria comenzó a sollozar. Miguel se puso de pie violentamente. Esto es injusto. Usted está destruyendo familias. Orden en la sala, bramó el juez. Los acusados pueden apelar la sentencia en un plazo de 30 días. Se levanta la sesión. El mazo cayó con un golpe que sonó como un disparo. Había ganado. Pero mientras veía a mis hijos siendo escoltados fuera de la sala, esposados, con sus esposas llorando detrás de ellos, no sentí victoria. Solo sentí un vacío inmenso. Ernesto me abrazó. Lo logramos, Alberto. Ganamos. Sí, respondí con voz hueca. Ganamos. Esa noche, de vuelta en mi casa vacía, me serví el último whisky de la botella. Miré por la ventana las luces de Monterrey, la ciudad que me lo había dado todo excepto lo único que realmente importaba: una familia que me amara sin condiciones. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con cautela. Era de Sofía, mi nieta. Una sola línea. Abuelo, espero que estés feliz. Nos quitaste a nuestros papás. Leí ese mensaje una y otra vez. Luego borré mi respuesta 3 veces antes de finalmente escribir: algún día entenderás, lo siento. Pero sabía que nunca lo entendería. ¿Cómo podría? Era solo una niña. Me quedé dormido en el sofá esa noche, con el teléfono en la mano y el vaso vacío en la mesa. Y soñé con ese niño de 7 años con uniforme de fútbol, sonriéndome desde una fotografía vieja. Un niño que ya no existía. Un hijo que había perdido para siempre. Epílogo. 6 meses después del juicio, recibí una carta. Venía de la prisión estatal, con la letra de Rodrigo. No decía mucho. Solo 3 líneas. Papá, tuviste razón en muchas cosas, pero también te equivocaste en muchas otras. Ojalá hubiéramos podido hablar antes de que llegáramos a esto. Tu hijo que todavía te quiere, aunque no sepas cómo verlo. Guardé esa carta en el cajón de mi escritorio, junto a la fotografía del niño de 7 años. No respondí. Tal vez algún día lo haría. O tal vez algunos abismos son demasiado profundos para cruzarlos. Ahora vivo solo en esta casa grande. Contraté a una señora que viene 3 veces por semana a limpiar y cocinar. Los domingos voy al club a jugar dominó con otros viejos como yo, algunos con historias similares, otros con familias intactas que visitan cada fin de semana. Me preguntan cómo estoy. Respondo que bien. Es mentira, por supuesto. Pero es una mentira necesaria, porque la verdad es demasiado complicada, demasiado dolorosa. La verdad es que gané la batalla pero perdí la guerra. Recuperé mi dinero pero perdí a mis hijos. Defendí mi dignidad pero me quedé sin familia. ¿Valió la pena? Algunos días digo que sí, que era necesario, que no podía seguir siendo el viejo tonto que firma cheques. Otros días me pregunto si hubiera sido mejor tragármelo todo, seguir siendo el cajero automático. Al menos así tendría a alguien que me llamara en Navidad, pero ya no hay vuelta atrás. Las decisiones están tomadas, las sentencias están cumplidas, y yo sigo aquí, en esta casa enorme, rodeado de silencio y recuerdos. Un viejo de 73 años que aprendió una lección terrible. A veces, ganar significa perderlo todo, y el respeto que se gana con miedo nunca se siente como respeto, se siente como soledad. Mensaje final. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia de este viejo terco. No sé si hice lo correcto, probablemente nunca lo sabré. Solo sé que llegó un momento en que tuve que elegir entre mi dignidad y mi familia. Elegí la dignidad.
Ahora vivo con las consecuencias. Cada uno de ustedes tendrá que hacer sus propias elecciones cuando llegue el momento. Cuando sientan que los están usando, que los están despreciando, que los ven solo como un recurso, solo les digo una cosa: piensen bien antes de cruzar ese río, porque del otro lado no hay vuelta atrás. Y la soledad es un precio muy alto por el respeto, aunque a veces es el único precio que nos queda por pagar. Que Dios los bendiga a todos y que nunca tengan que enfrentar la decisión que yo enfrenté.